Según usted, ¿cuáles serían las consecuencias negativas de plan de fondo? Son inversiones, son efectos de la economía durante cuánto tiempo, porque nos habla simplemente de lo negativo de seguir pagando, lo cual estoy siempre muy convincente, pero ¿cuál sería la parte negativa? Y también, según usted, ¿por qué tantos partidos, tantas fuerzas políticas no hablan de esto, no pregonan esta solución? Simplemente. Una sola cosa que me parece para tener en cuenta, porque cuando uno afirma a veces hay definiciones, digamos, que las tomamos del medio sin por ahí analizarlas a fondo, ¿no? Como decía Aristóteles, la sabiduría está no en saber la respuesta correcta, sino en formularse la pregunta correcta. Entonces, dos cuestiones. Una, respecto a los gobiernos democráticos, el problema es así. Si los gobiernos hacen en contra del interés de todos nosotros, está claro que no es democrático. No es democrático el gobierno que se ha votado, sino, como dice etimológicamente la cosa, el gobierno que representa al pueblo. En ese sentido, yo creo que no han sido demasiado democráticos. La segunda cosa, respecto a algo que se formuló aquí recién también, respecto a la necesidad de capital extranjero y demás, Juliano puso un ejemplo sobre cómo se ha tratado de ordeñar a YPF desde hace mucho, por ejemplo, haciéndolo obtener créditos que después no son para YPF. Y yo recordaba una frase que creo que es de Mosconi, referida al capital externo, que dice: maldita la hora que vienen, bendita la hora que se van. Y YPF, que fue la empresa más grande del país, se hizo sin aporte externo, con el ahorro interno. Entonces me parece que hay un camino ahí, porque si todos los países necesitan el aporte externo para crecer, ¿de dónde viene? ¿De Marte? Si no, no se entiende. Está claro que los países que han crecido sobre la base de su propio ahorro, de su propio trabajo, de su propia producción. A ver cómo me ordeno un poquitito, porque creo que algunas cosas no fui claro. Primero, yo coincido totalmente con Juliano de que la consistencia macroeconómica, que fue un poco más allá del 2005, se debió en gran medida al default. Lo que dije simplemente es que junto con el default se hicieron un montón de otras cosas para esa consistencia macroeconómica que generaron justamente un brutal ajuste en la economía argentina para tener ahorro interno. Quiero simplemente recordarle que en el momento del ajuste, de la macro devaluación y demás, la pobreza en Argentina subió por arriba del 50%. Ahora nos resulta muy lejano porque era un momento, la crisis argentina fue una profundidad social que en gran medida tuvo que ver con la necesidad de crear ahorro interno porque no teníamos más capacidad para recibir financiamiento de afuera. El default y un brutal proceso de ajuste, y ahí fue la época que algunos hablaban de vivir con lo nuestro. Para decirlo de una manera poco técnica, pero para que se entienda, para tener ahorro tenés que dejar de consumir en gran parte. Porque la diferencia del ahorro, digamos, el ahorro es la diferencia entre el ingreso y el consumo, si queremos. Entonces, eso fue lo que hizo Argentina, generó un brutal ajuste de consumo, los primeros años era por convertibilidad, ajustó brutalmente los salarios, generó desempleo y creó un escenario para recomponerse macroeconómicamente, y lamentablemente cuando ese escenario debería haberse mantenido, Argentina fantaseó de que no tenía ninguna necesidad y empezó a hacer una política macroeconómica que fue erosionando esas condiciones. Pero efectivamente, lo único que digo, a ver, soy claro, me encantaría el default. O sea, claro, ¿a quién no le gusta no pagar la deuda? Solamente digo que las posibilidades
de tener un impacto positivo con default, sin otros ajustes macroeconómicos, son prácticamente, o sea que no, y si, a ver, me diferenciaría diciendo que el problema de la deuda no se puede mirar aislado, sino que se tiene que mirar en el contexto de qué otras cosas hay que hacer. La segunda cuestión es que no veo un escenario internacional tan favorable como tuvimos en su momento, en el 2001-2002, para acompañar una medida de este tipo de Argentina, porque no, digamos, por decirlo, para comparar con usted, con el ejemplo que daba usted de Irak, de Rusia, o sea, el 2001-2002 Argentina estaba en un escenario casi de catástrofe, si quiere usted, que se podía, en cierto modo, manejar internacionalmente en un contexto de excepcionalidad y demás. No sé si en este momento podemos argumentar lo mismo. No sé si en este momento podemos argumentar lo mismo, es lo único que estoy diciendo. ¿En qué nos perjudicaríamos? Y ahí voy a recomponer una cosa que tal vez no fue suficientemente aceptada. Es cierto que en 2003, 2004, 2005 el no pago de la deuda mejoró sustantivamente las condiciones macroeconómicas, pero ya desde finales del 2002, principios de 2003, ya se empezó a hablar de que queríamos salir del default. O sea, hubo mensajes claros de que había una política macroeconómica excepcional y que queríamos negociar. Quiero decir que el escenario, y son escenarios, de un default, si se quiere, estructural, no pagamos hasta que no renovamos, es un escenario diferente al de 2002, 2003, 2004, 2005, porque ahí hicimos un default, hicimos un ajuste macroeconómico y empezamos a negociar cómo salir del default. El planteo del no pago de la deuda es un planteo diferente al de 2003, 2004, 2005. Eso es lo que estoy queriendo decir. Y en ese planteo, básicamente, Argentina debería, ya no como una cuestión transitoria, sino como una cuestión estructural, plantearse el financiarse con recursos genuinos. Para financiarse con recursos genuinos, con recursos propios, mi intuición es que la estructura productiva de Argentina no da. Y doy un solo ejemplo. El componente importado de insumos y bienes de capital que necesita la estructura productiva argentina es altísimo. No somos un país tecnológicamente avanzado, no somos un país que está, pero sí somos un país que pretende tener un patrón de consumo avanzado. Para tener un patrón de consumo avanzado y al no tener una estructura productiva avanzada, tenemos que importar. Entonces hay una contradicción muy grande entre querer tener un patrón de consumo, por decirlo de un modo, avanzado y no querer estar integrado al mundo. En esa contradicción creo que tendríamos que resolverlo de algún modo. Claramente, y lo estamos viendo ahora, tendríamos, y tal vez yo sería favorable, probablemente, si Argentina decide ser uno de los primeros países del mundo que va a elegir otra forma de vida, que no va a querer más iPhone, que no va a querer más una cantidad de cosas y vamos a privilegiar el ocio y el tiempo de no sé qué, bueno, me encantaría, yo escribo mucho sobre eso, pero hoy por hoy no veo que Argentina quiera eso, todo lo contrario. Y en gran medida la deuda, sobre todo en la época de la convertibilidad, se acumuló porque Argentina, con un dólar 1 a 1, o Argentina, o gran parte de la población argentina, encontró una forma de copiar patrones de consumo internacionales con un dólar muy barato. Entonces gran parte de la deuda se acumuló justamente por el comportamiento de los agentes económicos argentinos que fantasearon con que era muy fácil tener un patrón de consumo. Entonces la cuestión, si no lo entiendo, es muy complicada y claramente Argentina debería recomponer su estructura productiva en gran medida, debería recomponer su inserción internacional y hacer una cantidad de cosas. Y ahí me sumo un poco a lo que decía acá en un interrogante. Yo no veo hoy políticamente un escenario que el país se embarque en una cuestión de este tipo. Y entonces, si bien a mí me gustaría
no lo estoy viendo como viable, y para embarcarse en una transformación, en una forma de inserción internacional tan peculiar, se me ocurre que necesitas una sociedad muy homogénea, un sistema político muy consistente y sobre todo una estrategia y una planificación que Argentina hoy no tiene. Y mucho menos cuando hice las observaciones que hice respecto de las contradicciones permanentes de la política en la coyuntura. Entonces, para cerrar, digo, el probable escenario de default argentino, que hoy creo que es probable ya, porque hoy está todo el mundo jugando a que no pagamos, de hecho, y seguimos y está todo el mundo, o sea, todo el mundo, digamos, porque supone que no pagamos y encima, aparte estamos en un escenario fantástico, porque no pagamos pero queremos pagar. No pagamos pero la culpa no es nuestra. Mientras tanto se están disparando cosas por ahí. Es un escenario transitorio que en algún momento se va a tener que definir para un lado o para el otro. Porque no va a poder seguir siendo así todo el tiempo. En esa definición, yo veo que para tomar una decisión de un default estructural, Argentina va a tener serias dificultades, más allá de los eventuales impactos positivos que tiene para cualquiera no pagar la deuda en un corto plazo. Pero sí, yo estoy viendo que los impactos, o sea, Argentina no se va a seguir, para darte un ejemplo, ¿vamos a seguir con el Mercosur o no? Darte un ejemplo, o sea, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay una cantidad de cosas que vienen atadas a medidas de este tipo que al menos merecerían un debate más allá del deseo de cada uno, más allá del deseo de cada uno. ¿Qué hacemos con la corrupción cínica de la clase política argentina? Me parece que la madre del correo. Soy pampeano, en mi tierra se le llamaba así. ¿Qué hacemos? Es otro tema. No. Es el mismo. Seguimos pariendo. Bueno, pero nada que ver, pero voy a referir al tema. La vigencia de la deuda, y esto Juliano lo sabe bien, también tiene que ver con la corrupción de la clase política y de gran parte de los agentes económicos argentinos. Hay mucha gente que ha hecho mucha plata, incluso funcionarios del gobierno, de otros gobiernos que han hecho mucha plata. Exactamente. O sea, la deuda, o la vigencia de la deuda, es colocar la renta financiera y la renta financiera especulativa en el centro del proceso de acumulación de Argentina. Entonces también hay intereses, porque estamos discutiendo, también hay intereses de gente con mucho poder, y esto por ejemplo no solamente acá, en Brasil lo podemos decir igual, de que la deuda siga porque es fuente de renta financiera y en muchos casos la gente que ha hecho dinero en estos últimos 4 meses con la deuda argentina, hay algunos que han perdido, Rubén, pero hay otros que han hecho mucha plata. Estamos con el agua al juicio. Estoy de acuerdo con usted. Acá todo el mundo se lleva a la boca hablando de corrupción, pero notablemente nadie relaciona la deuda con la corrupción, cuando es el monumento estructural a la corrupción en el manejo de la finanza. Simplemente, sin robar tiempo, quería hacer una reflexión, no polémica, lo siguiente. En ningún momento yo estoy pensando en términos de un repudio quijotesco de la deuda. Estoy hablando de medidas racionales que debieran llevar. Primero, un blanqueo de la realidad, que es el blanqueo del default, que no es nada pecaminoso reconocer una realidad. Una auditoría de deuda que va a ser complicada, pero que la experiencia de Ecuador es un antecedente importante, sobre todo porque si no fue adelante fue por culpa de países como el nuestro que no apoyaron a Ecuador, que lo dejaron aislado al presidente Correa, y el presidente Correa al final tuvo que ir a negociar por su cuenta, obteniendo un magro, entre comillas, descuento de un 30% promedio. Pero, para redondearlo, dejo planteado un interrogante que es el que no tiene respuesta. ¿Default o más deuda? Elijan.